Bueno, creo Hola, que estamos completos esta noche. Bienvenida, doctora Encarnación. Adelante. ¿Cómo se siente? ¿todo bien, doctor? Gracias a Dios y disculpe organizar. No se preocupen. Ya estamos el grupo completo y les comentaba que esta noche vamos a culminar la parte de contenido teórico y que vamos a reiterar nuestra invitación a que nos acompañen siempre que ustedes tengan el tiempo disponible y la necesidad a compartir algunos casos del hospital y también en el centro con la doctora Tavares, que ustedes saben que Tavares hace obstetricia todos los días y le llegan muchos perfiles hemodinámicos también allá en el centro de sonografía y Doppler. Lo importante es que ustedes llamen a la secretaria, confirmen los pacientes que se tienen en la mañana o en la tarde y no necesariamente tiene que ser para estudio de perfil hemodinámico. Si es embarazada la paciente que está citada o las pacientes, nos sirven para lo que querramos hacer con ellas. Hacemos la parte obstétrica y luego pasamos a hacer técnicas de los diferentes territorios. De eso se trata, de que podamos ejecutar múltiples veces la adquisición de un espectro de uterina, de un espectro de ductus venoso, de un espectro de umbilical, etcétera, hasta que nos hagamos expertos en la obtención, afinando la técnica. Y ya viendo el espectro obtenido, pues comenzamos ya a dilucidar si esa imagen cuantitativa y cualitativamente está dentro de parámetros normales. Entonces, en esta oportunidad, yo quiero comenzar la noche con las dos exposiciones que nos restan todavía por compartir. La primera oportunidad se la vamos a dar a la doctora Roskil Sharina Carela, que tiene un tema sumamente importante relacionado con el sistema nervioso central para el estudio del feto. Así que yo le voy a dar la palabra a la doctora Carela, quien con mucho gusto ha dedicado muchas horas y mucho tiempo para elaborar su trabajo. Bueno, buenas noches para todos. Hoy les voy a hablar sobre la redistribución y centralización del flujo en arteria cerebral media. El siguiente, doctor. No, ese no es. No, introducción, sí. Ok, un momentito. Adelante. Ok. El estudio de la hemodinámica placentaria y fetal a través de la flujometría Doppler de los principales vasos, como es la arteria umbilical y cerebral media, nos ha permitido comprender el proceso de adaptación y respuesta fisiológica, así como el posible deterioro fetal ante un proceso de hipoxia crónica, como el que sucede en la preeclampsia severa y en la restricción del crecimiento uterino por insuficiencia placentaria. Aquellos fetos comprometidos por dichas patologías mostrarán en su mayoría alteraciones en el flujo Doppler de la arteria umbilical a través de los altos índices de pulsatilidad y alteración del Doppler de la arteria cerebral media mostrando índices de pulsatilidad bajos. O sea que son inversamente proporcionales. Sí, proporcionales. Sin embargo, en nuestro trabajo diario observamos fetos aparentemente sanos como crecimiento adecuado en el tercer trimestre, que muestran bajos índices de pulsatilidad en el estudio Doppler de la arteria cerebral media. Estos estudios señalan su importancia en embarazos de alto riesgo, pero no aquellos de bajos riesgos. Aquí vemos que la arteria cerebral media tiene dos grandes utilidades, que son identificación de los fetos con crecimiento restringido y el otro es predictor del resultado adverso. Una vez diagnosticado ya el crecimiento restringido, especialmente a partir de las 34 semanas, la vasodilatación cerebral, incluso aislada, es un marcador independiente de riesgo aumentado de resultado adverso y un riesgo más elevado de neurodesarrollo anómalo. Bien, vamos a explicar un poco esa parte para que comprendamos la fisiopatología. En un órgano como el cerebro multifuncional, que tiene
cientos de miles de funciones. Se necesita una perfusión hemodinámica de altas velocidades y de alta pulsatilidad. Por eso, en una arteria cerebral media se debe de conservar un calibre propicio, ni muy ancho ni muy estrecho, pero más estrecho que ancho, por supuesto, para garantizar que ese mismo calibre que tiene la arteria cerebral media permita, a través de la pulsatilidad, ofrecer a ese cerebro una alta velocidad de flujo, una alta velocidad de perfusión. Inmediatamente se garantiza una alta perfusión en el cerebro, pues el feto tiene una condición óptima para poder desarrollar, crecer, la parte cognitiva, la parte motora y todo lo que tiene que ver con el desarrollo neurocerebral. Cuando ocurre lo contrario por fisiopatología, que el órgano comienza a priorizar, el cuerpo comienza a priorizar, si se produce una vasodilatación cerebral, que es la mención que hace la doctora Carela en este momento, incluso aislada, como dice ahí, eso es un arma de doble filo, porque el hecho de vasodilatar, ciertamente pensaríamos, bueno, aumentaría el volumen de sangre en ese lugar, en esa arteria. Sin embargo, al vasodilatar, ya se pierde la velocidad de llegada al cerebro de esa sangre y también disminuye la pulsatilidad. Ustedes saben que mientras más rápida y alta sea la pulsatilidad, mayor oxigenación y mayor llegada de nutrientes tendría ese cerebro. Pero cuando ella hace una vasodilatación, lo que ocurre es entonces que se disminuye y se pone más lenta la llegada de sangre al cerebro y disminuye la pulsatilidad. Lo que va entonces adentrando al producto en un proceso de hipoxemia, en un proceso de acidosis metabólica, en un proceso de insuficiencia de oxígeno a nivel central. Bueno. La arteria cerebral media se identifica en un corte axial craneal en el polígono de Willis, observándose un trayecto de unos 2 a 4 centímetros desde su parte proximal en la salida de la carótida interna hasta su parte distal adyacente al hueso. El estándar en explorar el vaso en su posición proximal cerca de la salida de la carótida interna. Correcto, porque tiene un segmento proximal y un segmento distal. Distal. Vamos a colocar en el proximal a 1 a 2 milímetros del nacimiento de la rama. Aquí vemos los percentiles, 2 tablas de percentiles de la arteria cerebral media según la edad gestacional, de 35 a 41 semanas. Interesante. Siguiente, doctor. Ahí vamos a hablar un poco de esto también. Esta información que usted ha incluido es sumamente valiosa. Está muy bien enfocado ese tema. Hay unos percentiles. Los percentiles son las curvas. Esta curva que ustedes ven aquí. Esta curva que va desde el percentil mínimo, desde el tope mínimo de la curva, percentil 5, al percentil 95. Que lo ven aquí. Entonces, hay valores promedios, valores medios. Hay valores mínimos y valores máximos. Uno siempre quiere que cuando uno obtenga el percentil, por ejemplo, de la arteria cerebral media en cuanto al índice de pulsatilidad, por ejemplo, que esté por encima de 5 y por debajo de 95. O sea, en ese rango. Esto lo que maneja es un rango. Y dentro del rango, la media, el valor medio está aquí. Por ejemplo, edad estacional en semana, están aquí, a las 36, la media viene siendo 1.5, por ejemplo. Pero si está en 1.8 no quiere decir que esté mal, porque todavía está por debajo del 95 percentil. Ahora, si superó este valor, ya se considera patológico.
Y si se quedó por debajo de este, también se considera patológico. Es para que aprendan cómo evaluar esos índices cuando les toque hacerlo. Si se fijan en esta tabla de abajo, vamos a suponer que, como dijo la doctora, a partir de las 34 semanas, uno comienza a percibir quizás alguna alteración en un feto con una RCIU en etapa tardía, ¿verdad? RCIU tardía de la 34 en adelante, puede ser a la 35, puede ser a la 36, de la 34 en adelante. Si un bebé tiene 34 semanas y días, el IP, el índice de pulsatilidad de ese bebé, fíjense que aquí están los percentiles, debe de estar en ese rango, en ese canal. Y ustedes tienen los valores aquí que lo pudieran también utilizar. Continuamos. Adelante, doctora Carela. Ay, disculpe, estaba hablando en silencio. No se preocupe. Entonces, aquí seguimos viendo otra imagen de un Doppler anormal de la arteria cerebral media y otro alterado. Aquí vemos bien la diferencia del pico de la sístole y el pico de la diástole en las dos imágenes. La de arriba es la normal. Normal. Ok. Y Entonces, el de abajo. este es el polígono de Willis. Sí. Esta es nuestra muestra de color. El tamaño de la muestra de color. Que ustedes saben que se puede ajustar con el set y el mouse en algunos equipos. Set y mouse, y usted agranda, achica, aumenta de altura o reduce de altura para que solamente nos enfoquemos en el polígono. También para ubicar el polígono, fíjense que los tálamos están aquí, pedúnculo y cerebelo están acá. Entonces, el polígono no está entre los tálamos y el cerebelo. El polígono está entre los tálamos y el cavum septum pellucidum. ¿Verdad que sí? Es para que anatómicamente sepamos ubicarlo. Este sería el hueso frontal, este sería el hueso occipital. Entonces, siempre lo vamos a buscar en la zona media, en la zona central, por delante de los tálamos, buscando la zona de la región anterior y el cavum septum que iría más o menos por esta zona. Otro detalle que quiero hablar es que en el centro del polígono hay una estructura llamada quiasma óptico. Ahí es que queda el famoso quiasma óptico. Esa imagen que ustedes ven ahí como circular corresponde al quiasma óptico. Y otro detalle que quiero que ustedes me lo digan, a ver si es verdad que han aprendido un poco sobre eso. ¿Por qué en el polígono estamos viendo colores tanto rojos como azules? ¿De qué depende eso? Eso depende si el flujo se acerca o se aleja. Al transductor, correcto. Fíjense, la salida, muy bien, Mabel. La onda viene entrando por aquí, ¿verdad? Entonces, el flujo de esta carótida, de esta rama de la cerebral media, el flujo Se está acercando. va en dirección ascendente, hacia arriba, en dirección al encuentro de la onda ultrasónica. Da rojo. Al igual que esta también que se ve rojo, que va en flujo ascendente o en acercamiento. Y esta que da azul, al igual que esta, son flujos opuestos al encuentro con la onda ultrasónica. Lo que tenemos que entender es que todo esto es arterial. Son flujos arteriales todos, aunque sean azules o aunque sean rojos. Ya hemos aprendido que el color rojo o azul no depende de que sea una vena o sea una arteria. Todo flujo que se acerque al transductor, a la onda ultrasónica, que va en encuentro, que va al encuentro, debe de estar rojo. Y si yo me coloco aquí en el Doppler, otra pregunta importante que le voy a hacer ahora. Si mi Doppler que yo estoy haciendo en cerebral media lo estoy haciendo aquí, ¿cómo me va a dar mi espectro? ¿Positivo o negativo? La onda, ¿positiva o negativa? Si me coloco aquí. Positiva. Positiva, excelente. Si te colocas Claro, si se conoce. en media, ¿cómo va a salir? Negativo.
En infradesnivel, Negativo. negativo, por debajo de la línea de base. Me va a salir así. Ok. Finalmente, miren lo que ocurre acá cuando hay vasodilatación. Cuando hay vasodilatación, apaguen un momento, por favor. Disculpen. Vamos a apagar un momentito y disculpen. Gracias, muy amables. Si se produce vasodilatación de la arteria cerebral media, que eso la doctora Carela nos lo va a mostrar más adelante, va a ocurrir esto, que aquel flujo que conocíamos de alta resistencia y de alta pulsatilidad de la arteria cerebral media, ese espectro, que es el normal, se va a convertir en un espectro de baja resistencia con una caída diastólica muy lejana de la línea de base, y ese espectro es exactamente similar a ¿cuál? ¿A cuál se parece? Este. Es el cardíaco. Sí, pero hablando de vasos, hablando de territorios vasculares, ¿a cuál se parece? ¿Al Doppler de qué? Es fácil eso. ¿Qué pasa? Es un flujo de baja resistencia. Al Doppler de la arteria umbilical. Umbilical. O sea, cuando ustedes vean, el mensaje es el siguiente, que no se le puede olvidar nunca. Cuando ustedes vean en esa semana de embarazo, 32, 33, 34, 35 semanas, que ese espectro que debe darte así, te está dando así, es patológico. En cerebral media estoy hablando. Es como que tú estás obteniendo el flujo muy similar a lo que sería si lo hicieras en la arteria umbilical. Un flujo de baja resistencia y de baja pulsatilidad que jamás debe de ocurrir aquí arriba en el cerebro. Jamás debe ser un flujo de baja resistencia, ¿verdad que no? Tiene que ser un flujo de alta resistencia. Eso traduce hipoxemia, eso traduce hipoxia a nivel central. Y cuando se produce una hipoxemia sostenida por días, por eso es que los bebés no se pueden dejar mucho tiempo, porque si ese cerebro se mantiene hipoxémico durante varios días, ¿qué va a pasar? Que va a producir trastornos futuros cognitivos, retraso mental y tardanza en el desarrollo psicomotor. Continuamos, doctora. Ok. Como dijo el doctor, la hipoxia crónica está asociada con una redistribución y centralización de flujo hacia el cerebro, provocando una vasodilatación cerebral, también llamada brain sparing, que se identifica por un aumento del flujo diastólico y una disminución del índice de pulsatilidad en la arteria cerebral media. Este es un marcador crónico que se ve afectado de manera progresiva durante el deterioro fetal, pero no existe un punto de inflexión a partir del cual el feto esté en riesgo inminente. Cabe destacar que en una situación de hipoxia, el feto pone en marcha mecanismos de descentralización hemodinámicas para mantener el aporte de oxígeno al cerebro, corazón, vasos y suprarrenales. A nivel cerebral, el feto se manifiesta como con una vasodilatación y con una reducción de los índices de pulsatilidad de las arterias cerebrales. Correcto. Siguiente, doctor. Correctísimo. Siguiente, doctor. Aquí vamos a ver en cuanto al plano de adquisición de la arteria cerebral media, se ve en corte axial discretamente por debajo del corte de diámetro biparietal que permite visualizar así el polígono de Willis. Rotación del transductor hasta un ángulo de insonación cercano a 0 grados, siempre por debajo de 20. Claro, lo ideal Tamaño, es... sí. Tamaño de la muestra del Doppler pulsado entre 1 a 2 milímetros. Sitio de insonación, el segmento proximal de la arteria cerebral media, cercano al polígono, disculpe. Y los índices utilizados, como ya sabemos, que son los índices de pulsatilidad y velocidad máxima. Muy bien.
Y ya, las recomendaciones generales para una correcta evaluación de Doppler de la circulación cerebral fetal son los siguientes. Siguiente, doctor. Ausencia de movimientos respiratorios maternos, si afectan a la onda o suspensión momentánea de la respiración y los movimientos fetales. También evitar la presión sobre la cabeza fetal. Esto puede afectar la velocidad del flujo. Pero no comprimir mucho, ¿verdad? No producir una Sí, presión intracraneal muy intensa. sí. Profundidad de la imagen adecuada y amplificación del área de interés. En cuanto al foco, emplear una única zona focal, el ángulo de insonación cercano a los 0 grados, como dije anteriormente, frecuencia de respiración de pulso, PRF, en color y espectral adecuadas, evitando así escalas muy altas y muy bajas, que den como resultado un falso espectro. Si hay un error de escritura, debería decir frecuencia Ujú. de repetición del pulso. Repetición. Sí, Ok. el PRF que conocemos, básicamente. Ujú. PRF. Filtro de pared ajustado a 70 Hz y mínimo 3 ondas consecutivas de buena calidad para el análisis. Muy buenas recomendaciones que tenemos que poner en práctica, por favor. Antes de aplaudir y dar las gracias a la doctora, yo quiero retornar a esta, aquí al efecto, a esta. ¿Sabe por qué me interesaba venir a esta? Porque ahí decía que es un marcador crónico cuando hay una vasodilatación de arteria cerebral media que afecta de manera progresiva. Pero no existe un punto de inflexión, según los autores, que te pueda decir cuándo el feto está en un riesgo inminente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Quién tiene una idea de qué yo puedo hacer para poder obtener mayor información de la condición definitiva de ese feto en cuanto al valor predictivo? ¿Se puede insonar el ducto, doctor? Necesariamente hay que insonar el ductus venoso. Hay que hacer un esfuerzo de lograrlo. Muy bien, doctor Medina. Y si no logras el ductus venoso, pues te recomiendo por lo menos el istmo aórtico. Una insonación del istmo aórtico con un flujo de reversa te puede dar una información súper valiosa desde el punto de vista de premonitorizar la posibilidad de la muerte fetal inminente. Y también hay otro recurso que no es tan difícil de lograr, que es el recurso de la vena umbilical pulsátil. Recuerdan ese detalle, ¿verdad? Me voy a la vena umbilical, le activo el Doppler pulsado y si en vez de yo obtener un espectro basal, que es lo normal, un flujo basal, estoy obteniendo en gráfico y en sonido un flujo pulsátil con ondas pulsátiles, ya ese es otro detalle de un proceso ya inminentemente grave. Recuerden eso, es importante que tan pronto veamos una vasodilatación de la arteria cerebral media que nos diga que ya ese feto está centralizando a nivel del cerebro, ¿verdad? El flujo. Evalúen su líquido amniótico porque en la cronicidad, cuando hay un proceso crónico de hipoperfusión crónica, la filtración renal también se ve afectada. La diuresis fetal también disminuye. O sea que casi siempre cuando un producto llega a redistribución de flujo o a centralización, necesariamente tiene que estar acompañado de oligohidramios, aunque sea en grado moderado, pero tiene que haber oligohidramios. Y si es severo, peor aún. Entonces, tomando en consideración esos elementos, ¿cómo está mi líquido? ¿Cómo está el tono del feto, el movimiento? Porque si es un feto activo y con buen líquido, un feto activo y con buen líquido, aunque algunos parámetros del Doppler estén alterados, todavía ese feto está oxigenando. Tiene energía para moverse, tiene energía para flexión y extensión.
y todavía tiene una buena perfusión renal porque está filtrando orina, está produciendo orina en cantidad adecuada y aún se mantiene el índice o el volumen de líquido amniótico también adecuado. O sea que fíjense que son parámetros crónicos que se pueden evaluar y complementar con los hallazgos de los estudios Doppler. Bueno, yo creo que se merece un gran aplauso la doctora Carela. Es interesante su trabajo y vamos a abrir todos los micrófonos, por favor, para que podamos por supuesto, Gracias, doctor. felicitarla. Esta foto, cuando ustedes vean una foto de dos colegas, es otro detalle que quiero que nunca olviden, aunque no hayan hecho el estudio. Cuando les llegue un estudio Doppler, aparte de ver su espectro, váyanse aquí, miren, donde está señalando la flecha. ¿Cómo estuvo el IP de la cerebral media y cómo estuvo el IR? Mírenlo aquí los valores. El IP estuvo en 1.88 y el IR estuvo en 0.80. ¿Qué puedo yo considerar de esta cerebral media desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo? ¿Quién me dice? Tiene una pulsatilidad elevada y tiene una resistencia cercana a 1, 0.80. ¿Eso es sano o es patológico? Sano. Eso es sano. Exacto, eso es bueno. Doctor, escúcheme, ¿y eso no se tomaría en cuenta la tabla del percentil para saber si es sano o patológico? Claro que se tiene que tomar en cuenta y tú puedes investigar en tu tabla, pero conociendo la edad estacional del bebé, conociendo la edad estacional del bebé, un bebé maduro, un bebé de segundo trimestre, que te esté arrojando esos datos de una alta pulsatilidad, que es lo que tú entiendes que debe de producirse en la arteria cerebral media, y una alta resistencia, que es lo que debe de producirse en la arteria cerebral media, pues definitivamente que tu resultado en tabla o en fetal test o donde quiera que tú lo busques, tiene que acogerse a la normalidad. O sea, lo que Doctor, estoy óigame, tratando es que ustedes se conviertan en traductores, interpretadores espectrales sin haber visto ni siquiera los valores resultantes de los cálculos. Al principio es así lo que quiero. Que ustedes, óigame, doctor. sí. Una pregunta. Yo veo que, por ejemplo, el Doppler materno fetal es una herramienta muy importante. Entonces, ¿por qué, o sea, por qué todavía, tomando en cuenta la gran distancia y el gran aporte que valga la redundancia, que aporta el Doppler materno fetal, por qué siguen indicando perfil biofísico? O sea, si yo veo que esto arroja es más importante y es más predictivo y tú puedes ver problemas temprano y lo predices temprano antes de que venga una catástrofe. Dos respuestas te voy a dar. Una es que la mayoría de los ginecobstetras, cuando hacen sus congresos, que son bastante grandes, los congresos de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología son de los más grandes congresos que se dan aquí. No incluyen la temática ni invitan a especialistas en la materia. Eso en primer lugar. Ellos tratan temas obstétricos. Ellos tratan temas de ginecología. Pero en tecnología diagnóstica es muy poco, es muy poco. Las sociedades de radiología y de sonografía son las que se ocupan de actualizar a los médicos, a los especialistas en imagenología como nosotros, en esa temática y en la importancia que tiene este recurso. Lo que yo entiendo que se debería hacer, Fausto, es que en una reunión, de esas reuniones que se hacen cada 2 o 3 meses de la membresía de la sociedad, se pueda, solicitando al presidente, por supuesto, de la sociedad, se pueda ofrecer una conferencia magistral sobre la importancia del perfil hemodinámico en la gestación, en la parte obstétrica. Y de esa manera tú vas a ir cambiando la mente de muchos obstetras que todavía están en el siglo XVIII, el siglo XIX o así, sin información actualizada sobre, sobre el beneficio grande que te va a dar el uso del Doppler y, en la embarazada. Esa es la razón de por qué todavía estamos bajo perfil con eso.
Pero en el Hospital de la Mujer, si te soy sincero, en nuestro hospital, si no se hacen más de 15 o 20 Doppler diarios, dime mentiroso. O sea, se hacen mucha hemodinamia diario en nuestro hospital. Ok. Muy bien, doctora García, Carela, perdón, muchas felicidades de nuevo. Un trabajo maravillosamente interesante para nosotros. Gracias, doctor. Vamos ahora a darle la oportunidad, que no es menos importante este tema, a la doctora Mabel Madera, que también ha dedicado su tiempo para favorecernos a nosotros con este contenido. ¿Puede abrir tu micrófono, Mabel, si es posible? Adelante. Sí, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el síndrome de transfusión feto-fetal. El síndrome de transfusión feto-fetal es una enfermedad única y exclusiva de los embarazos múltiples. Denme un momento, espérense. Luis. El síndrome de transfusión feto-fetal es una enfermedad única y exclusiva de los embarazos múltiples, en los que dos o más fetos comparten una misma placenta. El paso del flujo entre los fetos, que normalmente se realiza de forma equilibrada, en este caso está descompensado. Mientras uno de ellos recibe menos sangre, crece y orina menos, el otro, por el contrario, recibe más sangre y orina más y suele ser más grande. Para solucionar este problema, se realiza una cirugía mínimamente invasiva que separa a los fetos en dos placentas. Este síndrome suele aparecer entre la semana 16 y 25 de embarazo. El síndrome de transfusión feto-fetal es una complicación específica y única de las gestaciones múltiples, con una única placenta, es una complicación específica y única de las gestaciones múltiples con una única placenta, gemelares monocoriales, que aparecen cuando uno de los fetos pasa sangre al otro de forma desequilibrada a través de las comunicaciones vasculares, o sea, las anastomosis, que tienen en su placenta compartida. El feto que pasa sangre se denomina donante y el que recibe se llama receptor. Aquí en estas imágenes podemos ver una placenta dicoriónica. En la imagen A, abajo, que si pueden ver, se ven dos saquitos. Y en la imagen B viene siendo lo que es el embarazo monocorial monoamniótico, correcto, que tiene un solo saco y una sola placenta. Que en este caso es que se da el síndrome de transfusión feto-fetal. En el área del parénquima placentario, que comparten ambos fetos monocoriónicos, existen diferentes grados de anastomosis. Estos son los dos principales. El primero es que sea arterial, que son superficiales y pueden llevar sangre en ambos sentidos, dependiendo del momento de la sístole de cada feto. La segunda forma es una anastomosis profunda, que son arteriovenosas y que están en el mismo parénquima de la vellosidad corial, que llevan la sangre del lado arterial al feto transfusor al lado venoso debido a la gradiente de presión entre las dos redes vasculares, o sea, hacia el feto transfundido. Vamos a ver unas imágenes como ejemplo en la siguiente. Aquí podemos ver las anastomosis. En la primera imagen es una anastomosis arterial. Esta es superficial. Aquí abajo hay un dibujito donde podemos verlo. Ahí se unen las arterias de este lado con la del otro lado. Exacto. De este feto con la del otro feto. Se unen las dos arterias. Entonces por ahí se desangra uno, que es el donante, sería este pequeño. Se desangra, aporta y dona en detrimento del mismo al receptor.
que se torna Sí. hipervolémico, se torna sobresaturado, ¿verdad? De flujo. Sí. En la segunda imagen aquí podemos ver cómo se ven las anastomosis, cómo se ven las zonas. Donde se unen. Ajá, donde se unen. Aquí me imagino que vendría siendo aquí en la parte más gruesa. ¿Se ve mi mouse? Señala a ver. A ver. Aquí, la de arriba, la Sí, placenta. se ve. Ah, Ahí. sí. Entonces, la tercera imagen es una anastomosis arteriovenosa. Bien. Mira cómo se unen ahí. Esta es la vena y la arteria. Entonces, ¿qué es una gestación gemelar monocorial? Para refrescar. Una gestación gemelar monocorial, uno de los aspectos más importantes del manejo de estas gestaciones es el diagnóstico de la corionicidad, es decir, el número de placentas. Las gestaciones gemelares se pueden clasificar en función del número de placentas en una placenta única compartida, monocorial, que vienen siendo gemelos idénticos. A mí me tocó un caso así, doctor, hace como 2 semanas, y ya la madre había tenido otro embarazo de gemelo monocorial, y varón los 2 embarazos. Increíble. Repitió el mismo. Yo ni quise decirle que eran varones otra vez. Sí, yo no se lo quise decir porque ya ella se deprimió porque eran 2 otra vez, y decirle que eran varón otra vez como que ya para ella iba a ser demasiado. Fuerte, sí. También 2 placentas independientes bicoriales, eso es otro tipo. Aquí en los dibujitos podemos verlo. Bicorial biamniótica, monocorial biamniótica y monocorial monoamniótica. Este viene siendo el caso donde se da el síndrome de transfusión feto-fetal. Monocorial. Para ser fiable, el diagnóstico de la corionicidad debe ser llevado a cabo antes de las 15 semanas. La gestación monocorial se diagnostica identificando el signo de T, unión directa de las 2 membranas amnióticas sin interposición de la placenta, o el signo de Lambda, lo cual es posible en casi el 100% de los casos a esta edad gestacional. En la gestación bicorial se interpone tejido corial, placenta, entre las 2 bolsas, mostrando el signo de Lambda. A su vez, los embarazos monocoriales, una placenta compartida, se clasifica en 2 bolsas amnióticas, biamnióticos, como aquí. Ambos fetos están juntos en una bolsa amniótica, monoamniótica. En las gestaciones monocoriales existen lo que se compone como conexiones vasculares entre los fetos, anastomosis, de manera que hay porciones, o sea, cotiledones de la placenta, los que llegan sangre no oxigenada de un feto, y en vez de oxigenarse y volver al mismo feto, como ocurre en embarazos únicos o múltiples con placentas independientes, esa sangre pasa al otro feto. Esas anastomosis existen en casi todos los gemelos monocoriales, pero generalmente el volumen de sangre que pasa de un feto a otro está equilibrado. Siguiente imagen. Es muy común el síndrome de transfusión feto-fetal. El síndrome de transfusión feto-fetal afecta del 10 al 15% de las gestaciones monocoriales, 1 de cada 2.000 embarazos. La gestación gemelar monocorial se presenta en 1 de cada 250 embarazos y representa cerca del 20% de los embarazos gemelares, así como el 70% de los embarazos monocigotos, que provienen de un mismo óvulo. El síndrome de transfusión feto-fetal es una patología que ocurre de un 10 a un 15% de las gestaciones monocoriales, por tanto afecta aproximadamente 1 de cada 3.000 embarazos. O sea que hay que estar muy pendientes de determinar la corionicidad en etapa temprana, para saber si es monocoriónico. Y hay una imagen comparativa que me gusta siempre. Bueno, esta es la que estamos viendo aquí. Hagan esa imagen comparativa en una pantalla u otra, no importa que estén separadas,
o que ustedes tengan la oportunidad de ver el feto uno al lado del otro. Fíjense el abdomen de este feto y fíjense el abdomen del otro feto. Sí. Tan pronto usted observa eso, tiene que ponerse alerta ante esa posibilidad y concentrarse bien en la evaluación para descartar ese posible caso de... Bien, el diagnóstico de este síndrome es ecográfico. Se basa en la observación de signos que aparecen como consecuencia de la transfusión de sangre de un feto transfusor al otro transfundido en gemelos monocoriónicos del mismo sexo. La clasificación se basa en 5 estadios que realizó Quintero, los cuales son referentes para el manejo. El primer signo que podemos ver es el polihidramnio. Del lado del feto saturado, del feto grande. Y del feto receptor. Correcto. Y oligoamnio en el feto donante, que vendría siendo el receptor y este vendría siendo el donante. Entonces, cuando medimos el líquido amniótico, en el caso del feto donante, tenemos un bolsillo único de menos de 2 centímetros. Y el feto receptor tiene un bolsillo único de más de 10 centímetros. Por encima de 8 centímetros, por lo menos. Sí, por encima de 8. Entonces, el segundo signo que podemos distinguir es si la vejiga está distendida o ausente, como en esta imagen. Miren que aquí hay vejiga presente y aquí no, aquí está ausente. Y ahí también esa imagen que está mostrando el doctor. Correcto. Ese es el segundo signo. ¿Por qué una vejiga va a estar distendida y la otra ausente? Porque en uno hay hipoperfusión, hay poca filtración renal, hay oliguria en el feto donante y hay una sobrellegada de sangre al cuerpecito del feto receptor que hace que produzcan una gran cantidad de orina constantemente, lo que mantiene la vejiga siempre grande, siempre llena. Sí. En el grado 3, el Doppler va a estar alterado. El flujo diastólico va a estar ausente o revertido en la arteria umbilical, en el donante o en el receptor. El flujo ausente o revertido de la onda A, como podemos ver aquí, en el ductus venoso habitualmente del receptor. Y la vena umbilical con flujo pulsátil, habitualmente del receptor. Muy bien, excelente eso. ¿Pueden identificarlo? Sí. El cuarto síndrome es la hidropesía del receptor. Permiso. El cuarto signo. El cuarto signo es hidropesía del receptor. Y el quinto viene siendo la muerte de uno o de ambos fetos. Miren aquí cómo se ve la colección ascítica en el feto hidrópico, en el hidrops fetal. Se ve todo ese edema acumulado entre la capa superficial y profunda de la pared abdominal, en la periferia, lo ven ahí, toda esa área hipoecogénica, como si fuera un halo, y esta colección ascítica en la cavidad abdominal que habla de que ese feto ya está en un proceso de dificultad y sobrecarga en el manejo hemodinámico. Bien, el Doppler no es útil para el diagnóstico, pero sí para establecer el estadio y para el seguimiento luego del tratamiento. La determinación del pico sistólico en la arteria cerebral media, utilizando un ángulo de insonación cercano a 0, permite identificar los casos de anemia y hacer el tratamiento adecuado. El tamizaje precoz del síndrome de transfusión fetofetal puede hacerse cuando se encuentra translucencia nucal aumentada a más de 3,5 milímetros en uno de los gemelos monocoriónicos o alteración de la onda de velocidad del flujo del ductus venoso, la onda A en 0 o negativa.
La identificación ecográfica de los gemelos es segura, denominando gemelo A al que tiene la implantación del cordón más a la derecha de la cavidad amniótica y B al que tiene la implantación más a la izquierda. Esta guía es más segura y evita confundir los fetos y realizar procedimientos en el feto equivocado, ya que tenemos a los fetos en una sola bolsa amniótica. Claro, es como un marcador para orientarnos cuál es cuál. Exacto. Respecto al tema del Doppler, quiero decir algo, o preguntar, mejor dicho, algo. Preguntar. La doctora leyó que la determinación del pico sistólico en la arteria cerebral media utilizando un ángulo de 0 permite identificar los casos de anemia. ¿Cuál de los dos sería el anémico? ¿El donante o el receptor? El donante. El donante, el más pequeño. Entonces, en ese feto, es que hay que ir a la cabeza de ese feto, ubicar el polígono y ejecutar, activar el Doppler pulsado, el Doppler color y todo el sistema completo, para entonces obtener un registro de la velocidad de flujo, de la onda de velocidad de flujo de la arteria cerebral media, la cual te va a dar elevadísima, con una alta velocidad en centímetros por segundo, lo que va a implicar que esa sangre está, ¿cómo se llama esto? Bien oxigenada. No, me refiero que está aguada, es una sangre que no tiene componentes por la anemia, es una sangre poco viscosa. Okay. Que la viscosidad sanguínea en el feto donante está disminuida. Al estar disminuida, la velocidad de la sangre en la arteria cerebral media es mayor, es más rápida. Incluso te puede dar aliasing en el espectro, te puede dar una onda que se corte de tan alta velocidad de flujo. Porque como la sangre es prácticamente como el agua, la densidad, ha perdido sus componentes por la anemia, hay pocos glóbulos rojos, eso te certifica a ti, con ese espectro que tú vas a obtener ahí, que ese feto tiene tal grado de anemia. Y eso se calcula haciendo ese espectro de la arteria cerebral media en el feto donante y extrapolando esos valores en la tabla del fetal test para saber qué porcentaje o qué grado de anemia tiene ese bebé en cuanto a la hemoglobina, el hematócrito, etc. Adelante, Mabel. Adelante, doctora Madera. Estaba hablando con el audio desactivado. Ok. Pues sí que les decía que aquí vamos a ampliar un poquito en un caso que encontré muy interesante de una paciente de 36 años que ya había tenido un embarazo anterior sin ningún tipo de complicaciones. Se les realizaron las pruebas genéticas, las cuales dieron negativas. O sea, que ella no tenía ningún tipo de complicación antes de este embarazo monocorial monoamniótico. Es una paciente de 36 años con una menorrea de 14 semanas y 3 días. En la ecografía del primer trimestre se observó una gestación gemelar monocoriónica biamniótica con hallazgos acordes y dentro de los límites de la normalidad. En el seguimiento obstétrico, las sucesivas consultas cursan con incidencias con controles ecográficos normales. Ya en el segundo trimestre, en la ecografía morfológica, se observan discordancias en el líquido amniótico. No. En estas, el primer gemelo presenta un hidramnios con un bolsillo máximo de 10 centímetros. Debería decir, presenta un polihidramnios. Polihidramnio, exacto. Y el segundo está en oligoamnio. Oligoamnio, que viene siendo el feto donante. Mabel. Oligohidramnio. Quiero insistir. Oligoamnios. Quiero insistir en eso, en que no se puede eliminar la palabra hidra, porque estamos hablando de agua, de líquido. Entonces, si dejamos la palabra oligoamnios, nos está faltando el elemento más importante, ¿verdad? O sea, que cuando vayamos a pronunciar la palabra oligohidramnios, hay que incluir
el sufijo hidra, porque es que ese es el elemento básico de la palabra, polihidramnios. Cierra ahí, por favor. Ambos fetos se estudian minuciosamente sin encontrar alteraciones morfológicas evidentes. No obstante, el primer gemelo presenta líquido a nivel pericárdico que supera la unión aurículo-ventricular y se evidencia una discordancia en la estigmación de los pesos. Ambas vejigas permanecen visibles durante toda la exploración. Ante estos hallazgos, se deriva de la unidad del diagnóstico prenatal del hospital de referencia por sospecha del síndrome de transfusión fetal en estadio 1. ¿Qué dijimos en el estadio 1? Que había polihidramnios y oligohidramnios. Un saco de un lado con poli y un saco del otro lado en oligo. Exactamente. En el segundo trimestre, como dicen ellos, identificaron que estaba en estadio 1 de acuerdo a la clasificación de Quintero, como ya explicamos anteriormente. Una vez valorada por el equipo de esta unidad, los datos ecográficos fueron los siguientes. El primer gemelo, el receptor, en situación de polihidramnios con una columna máxima de líquido amniótico o bolsillo mayor, como solemos decir, de 10 centímetros. Con onda atrial presente en el estudio Doppler del ductus venoso. El segundo gemelo se identifica en estado de Stock twin, sin visualizar vejiga y oligohidramnios, con un bolsillo único de líquido amniótico de más de 1 centímetro. El flujo telediastólico e índice de pulsatividad de la arteria umbilical permanece normal. Podemos verlo aquí en la figura 2, el Doppler de la arteria umbilical del feto receptor y del feto donante, respectivamente, dentro de la normalidad. Ok. Aquí puedo leer el IP 1.18 en umbilical y el IR en 0.67. Acuérdense que se trata de fetos de 14 semanas y 3 días. Ajá, 14 semanas y 3 días. Son fetos pequeños que todavía mantienen esos niveles de pulsatilidad por encima de 1. Y en el otro estamos leyendo el IP 0.72, la pulsatilidad, y la resistencia 0.51. Aquí en la primera imagen podemos ver cómo se ve el polihidramnios y la vejiga visible. Aquí. Así es. La cervicometría del rastreo revela un cervix de 31 milímetros. 2 días más tarde se confirman los hallazgos ecográficos descritos y se diagnostican signos de insuficiencia cardíaca en el feto receptor debido a la sobrecarga hídrica. Este presenta una ligera cardiomegalia, regurgitación tricuspidia leve y onda A del ductus venoso reversa. El índice de TI, eso yo leí, doctor, que es como la valoración del miocardio. Ajá, de cómo está respondiendo el miocardio. Ajá. Para valoración de la función miocárdica. Se encuentra aumentada en 0,6 y el feto donante presenta oligoamnios con columna máxima de líquido amniótico de 0,9 centímetros y vejiga ausente. Entonces yo quiero hacer una pregunta a ver si están atentos. Vamos a ver, perdón, Mabel, antes de la pregunta, vuelve a leer las alteraciones que había. Okay. Signos... 2 días más tarde de haber clasificado ya los fetos en un estadio 1, se confirmó que habían hallazgos ecográficos que diagnosticaban signos de insuficiencia cardíaca en el feto receptor debido a la sobrecarga hídrica. Este presenta una ligera cardiomegalia, regurgitación tricuspidia leve y onda A del ductus venoso. Reversa. Ajá, está reversa. El índice TI para valoración de función miocárdica se encuentra aumentada en 0,6 y el feto donante presenta oligoamnios con columna máxima de líquido amniótico de 0,9 centímetros y vejiga ausente. Okay, entonces yo pregunto, en esta etapa del caso clínico, ¿en qué estadio vendría estando el feto receptor cuando ya hay signo de insuficiencia cardíaca?
Oh, pero definitivamente que ya él está hidrópico, él está haciendo derrame pleural, él está haciendo fallo cardíaco. Yo lo daría en el estadio, en el estadio 4. 4. En el estadio 4, porque las complicaciones que se vienen describiendo acá, ya te están hablando de fallo Sí, de fallo cardíaco. cardíaco, Y ahí va hay alteración del Doppler. y más si tú tienes ya la alteración de la onda A del ductus venoso en reversa, lo que te está diciendo a ti que ya ese corazón no puede manejar ese volumen. Pero yo quería, doctor, que sean los compañeros que respondan. Ah, perdón, es que tú no... Porque ya eso usted se lo sabe. Ay, caramba. Vamos a continuar. Interesante ese caso. Es un poquito extenso, pero es interesante porque son casos que se nos pueden presentar a nosotros mismos. Ah. Y es bueno, me gustó porque por el seguimiento que se le dio, que como que se pudo identificar cada estadio que provoca el síndrome. Entonces luego se le informó a los padres del diagnóstico confirmado del síndrome de transfusión feto-fetal en estadio, ellos lo dieron en estadio 3, doctor. Ofreciendo como única y mejor opción terapéutica la coagulación láser por fetoscopía de las anastomosis vasculares placentarias. Aquí le vamos a hablar un poquito del procedimiento, cómo se hace. Este se realiza, por tanto, en menos de 24 horas. El procedimiento indicado a la gestante con 20 semanas y 4 días se incide a través de un trocar de 3 milímetros transplacentario para la coagulación de las anastomosis vasculares con láser. Doctor, esto se hace sonodirigido, ¿verdad? Dirigido, correcto. Se realiza además amnioinfusión. También se usa la fetoscopía. La fetoscopía por un fetoscopio que te permite ver todo el ambiente interno del saco gestacional y el abordaje de la aguja y de todo lo que se va a producir allí. Bien, entonces se incide a través de un trocar de 3 milímetros transplacentario para la coagulación de las anastomosis vasculares con láser. O sea, si entienden bien, lo que quiere decir es que ellos coagulan la parte donde se anastomosan los vasos que comparten los fetos. Para que no siga pasando al otro. Exacto. Se realiza además amnioinfusión de 1200 ml de suero Ringer lactato en la bolsa amniótica del gemelo donante y amniodrenaje de 1950 ml de la bolsa del gemelo receptor, con estudio de muestra de líquido amniótico de ambos gemelos sin alteraciones. Finalmente, el procedimiento se puede realizar sin incidencias. La primera revisión se hace a las 24 horas de la cirugía fetal, analizando de forma exhaustiva ambos fetos. En este momento, ambos tienen buen perfil biofísico, vejigas visibles y con una discordancia de líquido amniótico menor. Qué bueno. La columna máxima del feto donante es de 3,68 centímetros y la del receptor de 7,3. Aunque no está muy elevada, pero ya salió del 2. Sí, claro. Ya salió del oligohidramnio. Posteriormente se realizaron controles ecográficos periódicos, estimación de pesos fetales, disminuyendo la discordancia si existen previa a la cirugía y estudios de Doppler normales, salvo por una ligera regurgitación tricuspidia en el índice TI aumentado en el feto receptor, sin signos de sobrecarga cardíaca en las siguientes exploraciones. La gestante continúa realizando el control en su hospital sin incidencias a destacar. En la semana 32, la consulta en el servicio de urgencia la paciente fue a emergencias por metrorragia, malestar general, fiebre y desaceleraciones precoces en el primer feto. Oh. No se muestran alteraciones en la exploración ecográfica, aunque en la especuloscopía llama la atención la presencia de una bolsa amniótica del primer gemelo en vagina. Se realiza una amnioscopía que se describe como líquido amniótico teñido
por lo que se ingresa a la paciente para finalización del parto tras maduración pulmonar. La semana 32. Ajá. En esta imagen podemos ver, este es el donante. Sabíamos ya que la vejiga del donante estaba ausente, entonces luego del procedimiento ya aquí se ve la pequeña vejiga del bebé. En el transcurso de la hospitalización se realiza una cesárea urgente por sospecha de corioamnionitis y riesgo de pérdida de bienestar fetal tras constatar desaceleraciones variables, profundas y recurrentes en el primer gemelo. El procedimiento cursa sin complicaciones. Nacieron ambos gemelos con un peso de 1.565 y 1.465 gramos. La prueba de Apgar con una puntuación de 7 y 8 y a los 5 y 10 minutos un pH de arteria umbilical de 7,36 y 7,33 respectivamente. Pasan a la unidad de cuidados intensivos neonatal por bajo peso y evolucionan de forma excelente. A las 72 horas se trasladan a la planta de hospitalización puerperal y se deriva a la de alta domiciliaria. Posteriormente, las visitas pediátricas de ambos gemelos han sido normales, con un desarrollo normal y sin evidencia de ningún tipo de secuela hasta el momento. ¿Por qué hablamos de secuela? Porque en este tipo de casos hay muchas secuelas de tipos neurológicas. Claro que sí. Eso es lo que se quiere evitar. Llama la atención que al nacimiento prácticamente la diferencia en peso, finalmente cuando se corrigió el defecto, alcanzó Pareja, casi pareja. prácticamente ambos estaban muy cercanos en peso uno del otro. Sí. Una diferencia de unos 1.465 y 1.565. Esos son como 1.000 gramos. Sí, es que, o sea, es que después del procedimiento, como quien dice, el cambio fue drástico, porque mire, aquí en esta imagen que podemos ver, antes ni siquiera se le veía la vejiga y ya se le ve la vejiguita. Ya se ve. Y el líquido que le rodea, miren. Exacto, y el líquido ya se ve más o menos normal. Está fuera del oligohidramnio. Bien, de acuerdo al manejo, ya hablamos un poquito. Aquí vamos a extenderlo un poquito más. La técnica. Ya hecho el diagnóstico del síndrome de transfusión fetal y establecido el estadio. Este caso es del Perú. En el Perú solo es factible realizar tratamiento paliativo, que consiste en amniodrenaje del feto receptor cuando cursa con polihidramnio severo, que produce insuficiencia respiratoria en la madre y riesgo de rotura prematura de membranas y parto prematuro. Por tal fin se introduce en una aguja. En esta imagen podemos ver cómo es que se hace el procedimiento. Se introduce una aguja peridural. Se introduce una aguja de 18 centímetros peridural bajo guía ecográfica conectada a un catéter de venoclisis y a un frasco estéril con un líquido en un sistema cerrado, el cual irá drenando a velocidad graduada hasta retirar 3 o más litros y conseguir un pozo vertical normal. El procedimiento se repetirá las veces necesarias hasta alcanzar la viabilidad fetal y la inducción de la madurez pulmonar con asistencia del cardiólogo, la que puede mejorar la función cardíaca comprometida del feto transfundido. La sobrevida de uno o ambos fetos es alrededor de un 50% y a los 6 meses postnatales sin daño neurológico alrededor de un 30%. Actualmente está establecido en base a evidencia científica de nivel 1 que el tratamiento de elección es la fulguración con láser de las anastomosis entre ambos fetos, consiguiendo sobrevida de uno o ambos fetos alrededor del 80% de los casos y reduciendo el daño neurológico en niños a los 6 meses de vida a menos de un 50%. El tratamiento se hace entre las 18 y 26 semanas en grado 1 al grado 4 de Quinteros, utilizando un fetoscopio de 3 a 4 milímetros, recto o curvo, quemando los vasos anastomosados por el lado del feto transfundido mediante alguna de las 3 técnicas. La primera, que es la no selectiva, que fulgura siguiendo el meridiano de implantación de los amnios.
La segunda, la B, la que es la selectiva, que ubica los vasos anastomosados para fulgurarlos. Y la técnica C, que es la de Solomón, que fulgura todo el meridáneo que ocupan los vasos anastomosados. Los mejores resultados se obtienen con esta tercera técnica. La que elimina todos los vasos anastomosados. Todas las uniones, exacto. Bien, vamos a hablar un poquito de las complicaciones. Hay que ser un Dígame. experto para manejar eso ahí adentro. ¿Qué? Que hay que ser un experto para ubicar y manejar el punto donde tú quieres resolver la anastomosis. Claro, ¿usted ha sido parte, doctor, de algún tipo de ese procedimiento? No, en ningún momento. Hay que estar muy bien entrenado, pienso yo. Aquí en este país probablemente no No lo hagan. no creo que se haga. Ok. Bien, las complicaciones post-láser pueden ser la recurrencia del síndrome, que sucede entre un 1 y un 5% de los casos. Y la consecuencia puede ser anemia, policitemia, que necesita manejo individualizado. En conclusión, el síndrome de transfusión feto-fetal es una complicación poco frecuente en el embarazo gemelar monocoriónico, pero con alta repercusión en la salud de ambos fetos. El tamizaje y el diagnóstico ecográfico debe realizarse desde el primer trimestre para hacer estrecha vigilancia a partir de las 18 semanas. Hay evidencia científica clara de que el tratamiento de elección en casos severos es la coagulación láser de las anastomosis superficiales y profundas mediante fetoscopía entre las 18 y 26 semanas de gestación. En el Perú se presentan alrededor de 140 casos al año, siendo necesaria la implementación de esta técnica. Es bueno destacar que estas pacientes deben ser monitoreadas cada 15 días para ir viendo si hay algún cambio, si aparece algún signo, porque debemos estar alerta para salvar. ¿Y cuál es la mejor forma de monitorearla? ¿Cómo así? Haciéndole su sonografía. Ultrasonido, definitivamente. Claro, cada 15 días. Nuestras manos están ellas todo el tiempo. Entonces, cuando nos toque un caso así, como me tocó a mí ya, debemos de recomendarle su ecografía en 15 días, cada 15 días. Así es, correcto. Por lo menos, doctora, ¿hasta la cuánta? ¿Hasta las 22 semanas? Por lo menos hasta la... Bueno, ahí dice que se pueden tratar si hay problemas entre las 18 y 26, pero como puede surgir la identificación desde las 14, 15 semanas en adelante, pues ya tú tienes un pronóstico y una recomendación que vas a dar al médico referidor, quien inmediatamente va a sugerir algún tipo de manejo. Aunque en el país, como te decía, no tenemos todavía un personal entrenado en usar esa técnica del láser para poder fulgurar las anastomosis. Pero definitivamente que el seguimiento establece un criterio también de pronóstico. Bueno, aquí tenemos una frase que es: el éxito sin gratitud satisfará tu hambre, pero jamás tu corazón. Siempre. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Nadie dijo nada, nadie respondió ninguna pregunta. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Madera, por favor. Agradecerle también a ella Están durmiendo, doctor, están durmiendo la gente. Participación. Abran Miren, ninguno están ahí. Póngale ausente a todito. Vamos a esperar a ver si es verdad, porque si no abre el micrófono, les voy a... Doctor, mire, si yo no lo he abierto a este nivel de la conversación, es porque ninguno Estamos Estamos vivos, todos Estamos aquí. No, yo pensé que estábamos Guacha y yo solo. Vamos con el aplauso, por favor. Abran micrófonos. Elisa. Doctor, Sí, doctor, muy bien por la doctora Madera. Agradecido, Mabel. doctor, Le escuchamos. doctor. Adelante, Fausto. Tú sabes que algo que yo observo, yo no sé si usted comparte eso conmigo, es que
me ha llegado o me ha tocado ver embarazos gemelares, pero que no definen, no me dicen embarazo gemelar, pero no dice si es bicoreal, o sea, no le da apellido. Sí. Yo no sé si usted le ha tocado eso. Yo he enseñado que la primera frase del diagnóstico o la primera conclusión diagnóstica que se debe poner ahí es embarazo múltiple de 2 fetos vivos o embarazo o gestación múltiple de 2, de 3, de 4 de fetos vivos, en el caso de que todos estén vivos, sin todavía establecer semana de gestación. Y añadirle, por supuesto, yo tenía que ver contacto de nuevo de la doctora porque el teléfono mío se reinició y perdí todo lo que tenía en los mensajes de WhatsApp cuando tú puedes. No lo escuché. Sí, se introdujo una conversación. Miren, la primera conclusión que hay que poner en una gestación múltiple es precisamente embarazo múltiple o gestación múltiple de tantos fetos vivos, de 2 fetos vivos, de 3 fetos vivos, de 4 fetos vivos. Y el apellido que va a continuar ahí es gestación, si es monocorial, si es bicoriónica, si es tricoriónica, cuadricoriónica, y si es monoamniótica, bicamniótica, triamniótica, etcétera. O sea, tú tienes que establecer qué clasificación de gestación múltiple estás tú evaluando y reportando. Una gestación múltiple de ¿cuántos bebés? De 2, de 5, de 4. ¿Y cuál era el tipo de gestación múltiple desde el punto de vista de amnionicidad y de corionicidad? Es monocoriónica, monoamniótica. Es bicoriónica, biamniótica. Es tricoriónica, triamniótica. Porque ese detalle inicial de tu descripción diagnóstica le da un criterio directo al médico de ante qué situación está. Si es una situación peligrosa, delicada, o si es una gestación que tiene un pronóstico más favorable. ¿Cuál de todas habíamos dicho de las gestaciones múltiples es la menos favorable, la de peor pronóstico? ¿Cuál es? La monocorial monoamniótica. La mono. Correctamente. Claro. La monocoriónica monoamniótica. Desde que tú hiciste ese diagnóstico y se lo enviaste al médico, ya él sabe que tiene una bomba en sus manos. Pero si tú le pusiste gestación múltiple de tantas semanas de gestación, él no va a saber qué tipo de problema tiene en la mano. Ayer, doctor, me tocó otro caso. Era un embarazo de 11 y pico de semanas, pero aparte de ese feto, se veía una vesícula vitelina fuera del saco, o sea que se implantó otro. Más tardíamente ocurrió. Sí, nada más se veía vesícula vitelina. Vaya. Fuera del saco ya del bebé de 11 semanas. ¿Y cuántas placentas pudiste ver? No se veía una sola, tú sabes que cuando hay vesícula no hay placenta todavía. Pero se veía como otra segunda reacción decidual, pero no pude como ponerlo todo como en conjunto, la reacción decidual con la segunda vesícula. Sí, entonces esa paciente, usted debe volver a verla. Yo la di, le recomendé que volviera en 15 días. Exactamente. Muy bien por usted, Mabel, muy bien. Bueno, yo rápidamente quiero cerrar esta noche con un resumen de las aplicaciones del Doppler en el diagnóstico prenatal para que ustedes vean y también puedan, por supuesto, informar y conversar con un alto nivel profesional sobre cuál es el beneficio que tiene esta técnica que ya lo hemos aprendido a través de este programa durante tantas semanas. Y simplemente lo voy a pasar bien rápido porque son resúmenes de las cositas de los tips que tenemos que recordar. No olviden nunca que cuando observemos un cordón de 2 vasos en blanco y negro o con el Doppler color, nos vayamos siempre a la vejiga, a la región pélvica del bebé, donde tenemos que encontrar el trayecto de un lado y del otro de la arteria umbilical. ¿Lo ven aquí? Si usted tiene un cordón de 2 vasos o sospecha que sea así, usted tiene que venir a esta zona
y verificar que solamente va a observar un solo lado de flujo. Va a haber ausencia de una, el cordón de 2 vasos, pero van a estar presentes ambas en el cordón de 3 vasos. 2 arterias umbilicales que están acá y una vena ancha que la vamos a ver como el orificio mayor. Eso está claro, ¿verdad que sí? Entonces, decíamos que tenemos capacidad de doplear diferentes territorios y dentro de los cuales estadísticamente y en las publicaciones de los autores más importantes de este tema, se le da mayor prioridad a la arteria umbilical, al ductus venoso, a la arteria cerebral media, y si queremos hacer un panorama global usando el volumen de la muestra ampliada en el cuerpecito de un embrioncito, de un feto pequeño, también pudiéramos ver la llegada del sistema venoso, al igual que el descenso del trayecto de la aorta abdominal o tórax abdominal. Aorta prácticamente en la parte alta del tórax y en la parte descendente. ¿Qué cosas pudiéramos hacer sospechar mediante nuestros estudios? Bueno, si tengo una translucencia nucal aumentada, si tengo ausencia del hueso nasal, si tengo alguna hidropesía, alguna alteración que me llame la atención en el bebé, ascitis, etcétera, yo puedo establecer una posibilidad de criterio de cromosomopatía. Para eso yo puedo recomendar estudios de marcadores bioquímicos para certificar qué tipo de cromosomopatía pudiera estar afectando a ese bebé, qué tipo de trisomía, qué tipo de síndrome. También las valoraciones de cardiopatías fetales, que ustedes saben muy bien que el corazón tiene 2 cosas importantes. Una es el ritmo y la frecuencia y otra es su propia morfología. Una cardiomegalia a cualquiera le va a llamar la atención. El corazón debe ocupar 1/3 de la caja torácica. Pero si ese corazón ocupa la mitad o un poquito más del tórax y están las cavidades aumentadas, crecidas, llamativas, nos pueden llamar la atención desde el punto de vista de cardiopatía fetal. Sin embargo, si también tenemos extrasístoles o bradicardias sostenidas en un feto, pues nos puede traducir un trastorno del ritmo cardíaco temprano, al igual que hacer el ductus venoso, que nos confirma la buena funcionabilidad o la patología en la función cardíaca que pudiera estar asociada a una cardiopatía congénita. La patología vascular del feto a todos los niveles, ya lo hemos hablado en los diferentes territorios. Morfológicamente establecer el criterio de alguna malformación. Y por supuesto no olvidar mucho que es importante después que hacemos las uterinas, que nuestro segundo territorio de importancia de evaluar es el Doppler de la placenta. Es la perfusión placentaria. Y ahora recuerdo que cuando la doctora Carela hablaba de su tema, ella mencionó algo muy importante y hay 3 columnas que no podemos olvidar. Una RCIU o un problema de tipo descentralización de la arteria cerebral media, que está estableciendo el criterio de la hipoxemia fetal, es algo que es directamente fetal. Pero acuérdense que no podemos olvidar que las morbilidades maternas, diabetes, hipertensión, preeclampsia, enfermedades, por ejemplo, inmunológicas, pueden alterar, pueden afectar el buen bienestar del feto. Al igual que la propia condición placentaria que estamos mencionando en este momento, donde hay zonas de insuficiencia, donde hay áreas de hipermaduración temprana, de hipercalcificación o maduración temprana de la placenta en un feto prematuro. Y todo esto al final nos va a dar un pronóstico que tenemos que informarlo correctamente en nuestra descripción diagnóstica. Ya dijimos que las cromosomopatías, síndrome de Down, trisomía 21 o síndrome de Down, 18 y 13. En el feto normal, 20 semanas, si ustedes se fijan, podemos ver esto. En etapa temprana todavía la umbilical nos va a dar un trazado de alta resistencia. Pero luego, en un paciente, en un feto patológico, pues nos va a dar un trazado
patológico como este, con alta resistencia, alta índice de pulsatilidad y un flujo retrógrado a infradesnivel, o mejor dicho, una onda de reflujo por debajo de la línea de base. La valoración del ductus venoso, que yo decía que en el primer trimestre, en la semana 11 a las 13.6, 14 semanas, será interesante que podamos, si la paciente nos llega en ese momento, hacer una captura del flujo del ductus venoso, siempre tomando en cuenta si es la posición del feto en el corte sagital, que la aorta descendente está debajo, la vena cava inferior aquí, la vena umbilical llegando, y en este punto, por encima de la vena umbilical y en la llegada de por encima de la vena cava inferior y en la llegada de la umbilical, estaríamos ya viendo el famoso aliasing amarillo que nos va a dar el ductus venoso para poder colocar la muestra en ese lugar con un calibre bastante reducido de 1 a 1.5 milímetros. Así vamos a obtener entonces esta onda que no se nos va a olvidar nunca a nosotros, que es una M invertida, trifásica. Digo trifásica porque tiene tres fases: la sístole, la diástole y la onda A. La onda S, la onda D y la onda A. Es como una M asimétrica y positiva, sin ningún tipo de reflujo en su parte inferior. A diferencia de esta, que ya se ha perdido la onda A y se torna en reversa, ¿no? En reflujo. Es una onda patológica. ¿Qué traduce esa onda cuando la veamos? Hay que determinar cromosomopatías, hay que investigar translucencia nucal, hueso nasal y hallazgos morfológicos de anomalías, y después me voy a corazón a determinar cómo está ese corazón para ver si existe alguna cardiopatía fetal congénita. Aquí la tenemos en gráficos como los conocemos en ultrasonido. Este es un feto normal con un ductus venoso normal, y este es un feto con flujo reverso donde la onda A está ausente. Síndrome de Down. La arteria umbilical única, ustedes saben que la arteria umbilical única se ve así, con tres elementos, pero en algunas trisomías, trisomía 21, 18 y 13, podemos ver solamente dos vasos, y poniendo el Doppler color lo confirmamos, pero también yéndonos a la vejiga, a la región pélvica del feto, y activando el Doppler color, hacemos el ejercicio que ya hemos aprendido. Las cardiopatías en un 1 a un 2% en frecuencia, generalmente en los fetos malformados, y podemos entonces ver que hay un polidramnios en algunos casos y establecer las 4 cámaras, etcétera, hacer una buena revisión de esa cámara cardíaca, en donde podemos ver, por ejemplo, una C y B. Fíjense cómo se comunica el flujo del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, cómo se comunican en ese traspaso cuando existe una C y B, una comunicación interventricular anormal. Esto es lo que sería, lo que se vería normal con el flujo Doppler color, un flujo separado del mismo color, pero que no se comunican entre sí, para considerarlo como normal el septum o tabique interventricular. Y aquí sería ya un tabique permeable con un orificio anómalo que comunica el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, y entonces ahí ya tenemos la C y B confirmada por el Doppler color. El tronco o salida de la aorta, aquí lo vemos, que también se puede ver con el Doppler color. Son cosas que se pueden valorar todas: patologías vasculares, alteraciones, por ejemplo, de este tipo, que sería la arteria umbilical de 2 vasos, como dijimos, o de 3, como se ve en este lado, donde se ven los 3 vasos. También ya hemos enseñado lo que se hace a nivel de la pelvis para establecer la vascularidad del cordón umbilical de forma bilateral, donde se vean las 2 arterias umbilicales que se van a unir con la vena umbilical. Algunas
varices o dilataciones muy marcadas de la vena umbilical, que no es frecuente, pero que se puede ver en algunos casos como una varice de la vena umbilical. Fíjense qué calibre tenía esa vena, en aproximadamente 1.2 centímetros de calibre, 12.7 milímetros. Quistes del cordón, podemos verlo usando el Doppler color, donde el quiste no se va a pintar en absoluto. Algunos nudos que se pueden establecer, circulares del cordón, o sea que el uso del Doppler color es muy importante para establecer las circulares del cordón. Fíjense la cabecita aquí y fíjense la circular cómo pasa a través de su cuello. Y aquí valoración de la arteria cerebral media, que tú sabes que se puede hacer tanto con el Doppler de potencia, que esa es la tonalidad que te da el Doppler de potencia, al igual que con el Doppler color, donde se observa el color aliasing, que te permite identificar la arteria cerebral media. O sea que hay una gama enorme, aneurisma de la vena de Galeno, que también con el Doppler color podemos visualizarlo a nivel del sistema nervioso central. Y el espectro, cuando se tiene la alteración del aneurisma de la vena de Galeno, que te va a dar un flujo alterado en cuanto a pulsatilidad y resistencia. Y también podemos ver algunas tumoraciones o masas dentro del abdomen del feto, que con el Doppler color se pueden establecer la presencia de las neoformaciones vasculares en el interior de las masas o tumores que pudieran estar ahí afectando. Como se ven aquí también con el Doppler de potencia o el Power Angio, se pueden ver patologías dentro del abdomen del feto como hemangioendoteliomas o algunas otras masas también. Y estos son los espectros de las patologías que se pueden encontrar en uno y otro caso, que se pueden resolver de manera espontánea. Y en el síndrome de transfusión feto-feto, que ya la doctora nos habló mucho de eso, fíjense qué pequeño se ve ese fetico aquí arriba, muy pequeño y afectado como feto donante, y aquí tenemos el feto receptor con sus polidrámidos. Agenesia del cuerpo calloso en la sonografía transfontanelar, que también es más seguro establecerlo cuando hacemos a nivel de esta toma sagital y coronal del sistema nervioso central del bebé. Podríamos usar el color de potencia, donde vemos que no está el trayecto de la arteria pericallosa, en este caso. Está ausente. Y cuando hay ausencia de la arteria pericallosa, por supuesto que va a haber agenesia también del cuerpo calloso. Onfaloceles. O sea, una gran utilidad la del Doppler, la masa, los vasos dentro de la masa para establecer el criterio de onfaloceles. Y la gastrosquisis, que es una patología que ya también hemos aprendido que no va a presentar ningún tipo de flujo, ni tampoco va a estar tan encapsulada y delimitada como por ejemplo el onfalocele, como lo vemos aquí. Y ya la placenta acreta o el acretismo placentario, que con mucha profesionalidad nos habló la doctora Mesa la doctora Julián Melisa, en su exposición, que nos estaba hablando de esta patología tan interesante. Y fíjense cómo se puede delimitar perfectamente el acretismo placentario que invade la pared vesical. El uso del Doppler Power Angio es importantísimo. Lo único que no establece es direcciones de flujos. Eso es la única situación. Muy bien, pues ahora nos resta solamente que ustedes dediquen un poquito más de tiempo y recibirlos con más frecuencia en el asunto de la práctica del entrenamiento. Y cuando ya pasemos un par de semanas en ese tipo de entrenamiento, vamos a hacer una pequeña jornada de Doppler materno fetal, que la vamos a programar en el siguiente mes, cuando pase ya el Día de las Madres y todo este asunto que viene ahora. Hay unos cuantos eventos que yo tengo de entrega de diplomas, certificados, que a propósito debo decirles que este sábado, si Dios lo permite, los citamos a ustedes, los que puedan,
y los que quieran recibir su título, hacer su fotografía y compartir con los colegas allí celebrando ese evento. Vamos a hacer la entrega de los diplomas de tanto de este diplomado como de los otros anteriores que hemos tenido para la clase médica, dando inicio al mediodía. ¿Por qué pusimos al mediodía? Porque hay muchos de ustedes que trabajan en la mañana del sábado. Y le dimos la oportunidad entonces de galardonar y entregar títulos a los técnicos en el horario de la mañana, el próximo sábado. Y luego a partir del mediodía, pues vamos a hacer la actividad con ustedes, los que puedan, hasta las 2, 3 de la tarde y compartir un pequeño brindis para todos ustedes. La vestimenta, no sé si le llamaron a confirmar lo que puedan ir de ustedes. La vestimenta es blanca. Los varones van a tener pantalón negro y camisa blanca o chacabana blanca, y si quieren llevar camisa con corbata. Y las damas van a llevar conjuntos o vestidos, lo que ustedes quieran utilizar, también en color blanco, porque las bandas y el birrete que vamos a utilizar para ustedes, pues ya adorna todo el resto de las cosas que se necesitan. Doctor, una pregunta. ¿Podemos llevar un invitado? Un invitado por graduando, es lo que tenemos por el espacio y la parte que tiene que ver con la aglomeración, ¿verdad? Un invitado, si tú llevas más de un invitado, tendremos que tener ese otro invitado sentado Afuera. en otro salón, en otro lugar, o intercambiar uno que pase primero y luego el otro que comparta contigo para cualquier foto, lo que quieran. Pero realmente lo estamos haciendo así para que podamos manejarnos un poco mejor. Bien, finalmente yo quiero felicitarlos a todos, en especial por el tiempo dedicado durante la noche que sacrifican la familia, sacrifican su cena en algunos casos y las horas de dormir para lograr un escalón más en la profesión. Me siento muy contento por ustedes porque sé que la mayoría van a rendir una labor muy valiosa en lo que tiene que ver con la hemodinamia materno-fetal. Y por supuesto que las puertas siempre estarán abiertas, tanto en el hospital como en el instituto, para que ustedes puedan seguir depurando técnicas y acumulando experiencia que les permita ser los mejores en el área de la hemodinamia fetal. Si alguien quiere decir algo es el momento, y si no, nos despedimos agradeciendo a los exponentes y felicitándolos a todos. Bueno, Mabel, parece que estamos solos. No están solos, no. No. Ay, Dios. Vanessa, hasta luego. Elisbeth, descansen. Buenas noches. Y gracias a Sharina. Nos vemos el sábado. Nos vemos si quiere. Hasta luego. Bye. Buenas.